Vamos a hablar ahora de la película Guerra Mundial Z del año 2016, que clasificamos dentro de las que denominamos de ataque religioso, que en este caso refiere a una guerra mundial, es decir, este ataque religioso de la religión protestante norteamericana se presenta no ya contra la religión católica, sino contra el mundo, contra el resto de las religiones. No es que sea especial, específico. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a las miles de películas norteamericanas del mundo protestante atacar precisamente a su enemigo natural, que es la Iglesia Católica. Esta va a atacar a todas. ¿Por qué la Iglesia Católica es el enemigo natural y está presente el ataque en todas las películas? Porque precisamente la Iglesia protestante es una separación, una ruptura, una quiebra de la cristianidad católica, en lo que se denomina revolución protestante o ruptura protestante. Como ya vamos a ver en el análisis completo, esta ruptura protestante es una ruptura tan grande que va a ir por un mundo completamente diferente al que va el mundo católico, al que siguió el mundo católico. Va a comenzar en un estrato religioso particular, que le va a corresponder un estrato antropológico particular, al cual le va a corresponder un estrato moral particular, y de ahí a la política. Como ya vamos a ver también, estos estratos en el mundo protestante, cuestión que lo decimos porque lo trata la película, en el mundo protestante, el soberano político somete a la religión. Los estratos siguen existiendo, es decir, su naturaleza, es decir, el orden de los estratos, comenzando por el religioso, sigue existiendo, pero va a ser dominado por el soberano político, Como veremos también, esta película, al ser una película de guerra hacia el resto del mundo, necesariamente va a propagandear, a mostrar la mejor naturaleza humana, puesto que, como ya dijimos, la antropología protestante se llama el ser humano. Nosotros vamos a sostener que para poder hacer una guerra hacia el resto del mundo, necesariamente tienen que comenzar por el estrato religioso como el primero, aunque el soberano esté en la política. Pero necesariamente tienen que mostrar una naturaleza del ser humano que es buena y que inicia en la religión. Creemos además que del resto de las películas, que hay muchísimas millones de películas de estas características, tipo las de superhéroes y demás, donde se presenta el mundo protestante en guerra ante el resto del mundo malo, la propaganda de las características de la naturaleza humana presentadas en esta película son las que creemos las más trabajadas, las mejores. No es una naturaleza humana ingenua, no es una naturaleza humana ingenua como se ve en el resto de las películas. No es la única que lo trata bien, ¿no? Creemos que esta es una de las que mejor hace propaganda de su naturaleza humana. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros, ¿cómo la vemos? Vista desde nuestra tradición católica, nos sirve para estudiar de qué manera hacen propaganda de una naturaleza humana que es propia del mundo protestante. Recordemos que la naturaleza o la ley natural antropológica en el mundo católico no es el ser humano, es la persona. Y entre la naturaleza de la persona y la naturaleza del ser humano hay un abismo de diferencia.
un abismo de diferencia. Todo lo que existe en este mundo tiene que tener una naturaleza. Y por tanto acá hay que comprender las diferencias entre la naturaleza de la persona y la naturaleza del humano, que ya digo son contradictorias y muy diferentes. Muy diferentes. Esta película nos va a permitir comprender, entender cuál es la propaganda del ser humano que mejor, más inteligentemente arma, genera, crea el mundo protestante para presentar precisamente ante el mundo. Es decir, es la mejor. Nosotros vamos a sostener que en esta comparación con la persona, ni siquiera esta, que es la mejor versión de la antropología de su ser humano, se compara con la persona. Absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Y completamente superior y verdadera además. La persona. ¿Te interesó la película Guerra Mundial Z? Si te gustó, si te pareció interesante, tenemos un video analizando todas estas clasificaciones para poder comprender, para poder entender, para poder ver de qué manera se presenta la antropología del ser humano del mundo protestante y cuáles son las diferencias, aún en esta versión propagandística del ser humano, completamente maquillada, con todas las bondades y características que se le puedan agregar, aún así tiene diferencias abismales con la antropología de la ley natural católica de la persona. Si te interesa el video, si te interesa el video y conseguir el análisis, la forma de pedir el video se encuentra en la descripción de este video.